pero precisamente en el Congreso se estaban avanzando ya proyectos de ley que eran considerados como una suerte de contrarreforma electoral, en el sentido de posponer las elecciones primarias programadas ya obligatoriamente para el próximo año, para las elecciones regionales y municipales. Hasta ahora las elecciones primarias han sido, digamos, optativas, pero lo que se suponía era que se iba a proceder ya con las mismas, pero incluso antes que el Congreso llegue a esa decisión, el sistema electoral ha advertido que no estaría capacitado para poder celebrar estas elecciones, básicamente por falta de tiempo y falta de preparación en el contexto, bueno, de pandemia en el que nos encontramos. Una experiencia que ha servido precisamente para implementar la legislación que tiene que ver con las elecciones primarias, que se supone, pues, ¿no?, está dirigida a que los propios militantes de los partidos puedan tener influencia, puedan elegir directamente a los candidatos y evitar que las cúpulas partidarias sigan monopolizando estas candidaturas vía invitaciones, delegados, etcétera. Es el caso argentino. Argentina tiene pues ya las primarias implementadas, son las elecciones, las PASO, y vamos a conversar sobre este y otros temas con el politólogo Facundo Cruz, consultor, investigador independiente, se encuentra en Buenos Aires, autor, por cierto, de este libro sumamente interesante, Socios, pero no tanto, aparecido hace poco tiempo, Partidos y Coaliciones en la Argentina, que además nos da pie para hablar, Facundo, gracias por estar con nosotros, de las particularidades de Argentina, que en medio de todo sí logra, desde el peronismo y desde el radicalismo, como lo explicas en el libro ya desde hace varios años, articular coaliciones que, si bien se ha roto esa suerte, ¿no?, de bipartidismo, esa especie de bipartidismo, se ven, ¿no?, como las negociaciones con los elementos del poder regional, local, va también definiendo la cara del poder. Pero primero lo que queríamos preguntar era ¿cómo han sido las experiencias de las primarias? ¿Hay algún balance controversial, según lo que nos ha llegado hasta aquí al Perú, de si realmente sirven estas elecciones o no para democratizar precisamente el sistema de partidos? Buenas noches, Facundo. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por el contacto y sobre todo, bueno, por hacer mención al libro, que para mí fue una gran satisfacción poder publicarlo. Respecto del funcionamiento de las PASO en Argentina, yo quiero comenzar diciendo que al comienzo fue una medida bastante cuestionada porque no era muy utilizada por los partidos políticos y las coaliciones, sobre todo en la competencia presidencial. De todas las elecciones presidenciales que hubo desde la sanción de la ley, que es la primera vez que se implementa desde el año 2011 hasta la fecha, solamente en el año 2015 3 coaliciones tuvieron competencia interna, la cual no fue muy competitiva, de hecho, en una de esas coaliciones sí, pero en las otras dos no tanto. Todo el resto de los partidos y coaliciones que se presentaron a la competencia presidencial fueron con listas de unidad. Entonces, eso funcionaría como un árbol, ¿no?, que está tapando el bosque, porque en realidad atrás de eso hay una utilización bastante frecuente y ha ido creciendo a lo largo de los años para la definición de las listas legislativas, sobre todo de diputados nacionales. Nosotros tenemos un esquema de renovación, tenemos un esquema bicameral, como tenía Perú antes de la reforma constitucional. Ahora ustedes tienen un régimen unicameral, pero nosotros todavía mantenemos el Senado y la Cámara de Diputados. Para el Senado, por ahí la tasa de uso no es tanta, pero sí y además tenemos una renovación que es de a tercios cada 2 años, entonces ese ciclo también retrasa un poco la competencia interna, pero para la Cámara de Diputados se ha utilizado bastante. Hoy en día, de todo el periodo desde el 2011 hasta la fecha, que hemos tenido elecciones cada 2 años, para la Cámara de Diputados podríamos decir que 1 de cada 5 partidos coaliciones tiene competencia interna en al menos un distrito. Entonces eso muestra que hay una utilización de la herramienta y eso ha derramado en una renovación de los liderazgos partidarios. No sé si de democratización, porque ahí entramos a discutir otras cuestiones como la participación electoral, pero sí de renovación de liderazgo. Eso sin duda ha impactado positivamente en el sistema político argentino. Ahora, interesante, pero según lo que nos describe, ¿hay obligatoriedad como tal? Porque claro, si no es tanto para listas presidenciales y para Senado, ¿qué pasa? Porque yo veía el dato, es que ha votado el 67% del padrón electoral en las elecciones de septiembre, que me imagino son las de las diputaciones. Pero, ¿qué ocurre entonces
cuando el electorado no acude? ¿Cómo se definen las candidaturas en ese caso? Claro, el esquema que nosotros tenemos es de doble obligatoriedad. Acá nos distinguimos del sistema uruguayo y del sistema chileno. El sistema uruguayo tiene obligatoriedad de participación de los actores políticos en la primaria, pero no obligatoriedad de los ciudadanos de votar, porque eso condiciona la reforma del 96, lo salvaron con una disposición transitoria en donde quitaron la obligatoriedad al electorado uruguayo de concurrir a votar en la primaria, pero sí tienen la obligación de votar después en la general. En Chile, por ejemplo, es optativo tanto para el elector como para los partidos políticos competir o no las PASO. Si hay una lista de unidad no tienen que ir a la PASO. Nosotros tenemos la doble obligatoriedad, con lo cual el ciudadano o la ciudadana tiene que concurrir a votar porque el voto es obligatorio. Eso no fue modificado porque habría que modificar la Constitución y eso no se implementó, no se discutió. Pero también los partidos y las coaliciones tienen la obligatoriedad de competir. Aunque haya lista única, la lista en la primaria está presente, solo que es una lista única. Entonces, en este sentido también surgió una segunda crítica a la primaria argentina, a la PASO, en donde se presenta ese instrumento electoral como una gran encuesta nacional, porque como es obligatorio ir a votar, entonces uno tiene el pálpito de a qué partido, a qué coalición, a qué candidatura se estaría apoyando en todo el territorio nacional. Es cierto que en la primaria tiende a votar menos gente que en la general, pero si uno ve la tendencia de participación electoral, a partir de la implementación de las PASO, la participación empezó a crecer después de una caída que nosotros tuvimos después de la crisis del 2001, que fue una crisis muy fuerte, donde la participación electoral empezó a rondar el 70%, cuando históricamente estaba siempre entre el 75 y el 85% de participación electoral. Ahora, a partir de 2011, con la PASO, la participación sube por arriba del 75% entre el 2011 y el 2021. Ahora sí tenemos una pequeña caída, que es consecuencia también de lo que ha pasado en varios países, sobre todo de la región, con las elecciones celebradas en pandemia, ¿no? Que tiende a caer por debajo del 70%. Eso es algo común que ha surgido en toda la región. Ahora, pero de todas maneras, la conclusión que uno saca de esto, a partir de lo que señalas, es que en todo caso la sociedad se interesa finalmente en su conjunto o en su mayoría más en la política con este tipo, digamos, de herramientas que lo que hace, porque claro, muchos dirían, no, la crítica es, no, estamos haciendo que la gente vaya a votar demasiadas veces, pero probablemente de eso se trata, ¿no? Bueno, a ver, la democracia tiene un costo de sostenimiento, tiene un costo que es de inversión en infraestructura, de inversión monetaria, cuesta organizar elecciones, hay un costo también que es una obligación ciudadana de participar. Todo derecho contrae siempre una obligación, eso es un principio del liberalismo más clásico, del republicanismo más clásico. Y a la democracia hay que sostenerla y se sostiene con participación. En términos de que el voto en Argentina es obligatorio, entonces se compromete al elector a participar. Ahora, coincido totalmente con tu punto de vista. Si hubiéramos tenido participación electoral en las PASO por debajo del 50%, estaríamos hablando de una ciudadanía que no está muy interesada en votar, como está ocurriendo en las últimas elecciones en Chile. Chile, cuando se implementa el voto voluntario, el voto optativo a partir del 2013, la participación electoral se sincera en cierta medida, claro, porque el sistema que tenían era un poco más rebuscado, para explicarlo ahora, pero la participación pasa de estar en el orden del 80% al orden del 50%, cae la mitad de la ciudadanía. Y en las últimas elecciones, después de la crisis política y social que tuvieron en los últimos 2 años, esa participación cayó más aún todavía. Entonces, eso es una señal de apatía ciudadana. Ahora, en Argentina eso no estuvo ocurriendo. La participación en las PASO siempre estuvo en torno al 70%, entre el 70 y el 75%, no cayó por debajo del 50%, con lo cual la ciudadanía concurre a votar, a pesar de que surge Vox Populi, este clima de cierta crítica a la herramienta institucional. La herramienta se muestra que es vital, renueva la política, hay una renovación de liderazgos, ha ayudado a ordenar un sistema político que venía de una crisis muy grave, como fue la del 2001, donde el sistema se fragmentó mucho, se dispersó, algo que está ocurriendo en Perú desde el año 2020 en adelante, con mucha más fuerza todavía, y la primaria ayudó a ordenar todo eso y a que tenga un sistema más acomodado. Después está la discusión si facilita o no la gobernabilidad, pero bueno, la ciudadanía acompañó ese proceso, no hubo una caída muy fuerte en la participación electoral. Es bien interesante porque se van planteando como estas suertes de
la participación también significa, por decirlo de alguna manera, válvulas de escape, ¿no? Que vaya de alguna forma haciendo los procesos políticos, digamos, menos traumáticos, como los que estamos atravesando ahora mismo en el Perú. Es decir, la dispersión no sería todavía más acentuada por una fórmula como las elecciones primarias, todo lo contrario. Exactamente, o sea, las primarias ayudaron ahí a ordenar el sistema. Y hay una cuestión que me parece importante también mencionar. A las reglas institucionales y sobre todo a las reglas electorales hay que tenerles paciencia. Argentina ya tuvo su intento de incorporar un régimen de internas después de la crisis del 2001, pero hubo una sanción apurada de esa ley como una señal a la ciudadanía de que la política se iba a abrir después de un reclamo muy fuerte de que se vayan todos. Esa ley después se suspendió, que es algo medio único en los sistemas políticos porque las leyes no pueden suspenderse su aplicación, o están vigentes o se dan de baja, y posteriormente después se terminó reemplazando y eliminando el sistema de internas. Pero después vino una nueva discusión a partir de las elecciones de mitad de mandato de 2009, en donde se rediseñó todo el sistema, y no solo del 2009, se rediseñó todo el sistema en términos de que no solo se incorporaron las primarias, sino que también se reguló los mecanismos de financiamiento, se modificó el sistema de asignación de pauta y de publicidad electoral, empezó a haber una intervención más fuerte del Estado en la asignación de los espacios publicitarios, que eso era una crítica que se hacía antes. Los partidos y las coaliciones con mayores recursos tenían mayor tiempo en la pauta publicitaria y tenían una ventaja competitiva. El Estado intervino ahí estableciendo cierto criterio de igualdad en donde la mitad del tiempo se reparte igual para todos y la mitad restante se reparte de acuerdo al resultado electoral de la elección legislativa inmediata anterior. Entonces hay una cuestión ahí de transparencia y de equidad para todo lo que implica la campaña. Se establecieron plazos fijos, se ordenó todo. Ahora, todo ese cambio de sistema, esa reforma que fue discutida con todo el espacio político, desde el oficialismo hasta toda la oposición, solo muy pocos partidos no participaron, hubo un mecanismo de diálogo ahí, de discusión de varios meses. Si bien al principio empezó a tener sus dudas, con el correr del tiempo los actores políticos se acomodaron. También se fue acomodando la ciudadanía, fue encontrando la manera de intervenir en la selección de las candidaturas. Hay coaliciones políticas, como por ejemplo lo que es la coalición de izquierda, que es una coalición de partidos trotskistas en Argentina, que siempre estuvieron peleados y a partir de las PASO empezaron a unirse, siempre rondan entre el 3 y el 5% en la elección presidencial y en torno al 7% en la legislativa. Y eran siempre dirigentes que estuvieron compitiendo en elecciones durante 15 años. Después de 2 primarias, ahora hay una renovación, en donde hay dirigentes que tienen entre 35 y 45 años en las principales candidaturas. Entonces eso facilitó la democratización, facilitó la renovación, y hubo que tenerle esta paciencia que decía, ¿no? Se fue acomodando todo el sistema político de la ciudadanía, y creo que es lo importante de reglas de este tipo. Si los trotskistas se pueden coalicionar alrededor de una fórmula como esta, eso ya indica su efectividad, en todo caso, o su utilidad. Coincido. A ver, sí. Facundo, hablemos un poquito de la situación actual, porque lo que pasa es que precisamente revisando tu libro yo recordaba la dificultad que tiene el Perú precisamente para formar gobiernos de coalición. Tenemos un Congreso completamente disgregado, un presidente de la República que, bueno, que seguramente él mismo no se le esperaba, ¿no? Como resultado de la fórmula de segunda vuelta, llegas a este resultado y tienes un gobierno, digamos, que si bien parte de un signo de izquierda, podríamos decir que está en construcción, ¿no? Es una suerte de coalición que se desarma en la práctica o que se va afinando, ¿no?, en la práctica con actores que no necesariamente tienen representatividad parlamentaria. Es sumamente extraño lo que nos ocurre. Pero Argentina tiene sus peculiaridades también, país maravilloso y país sumamente peculiar. Yo revisaba la primera plana de Clarín hoy y veía pues control de precios, controversia sobre el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde el presidente dice que si no han llegado a un acuerdo no se van a arrodillar, y rumores sobre la posibilidad de que el expresidente Macri vaya preso después de declarar por un caso. Es decir, inestabilidades en las cuales nos podemos ver también de todas maneras reflejados. ¿Cuál es el acento del gobierno argentino ahora? Porque se habla de que el continente o la región gira a la izquierda.
¿Argentina está inscrita en esa tendencia ahora mismo? Bueno, es complejo y difícil clasificar el posicionamiento del gobierno en torno a un eje izquierda-derecha. Yo creo personalmente que siempre fue difícil ubicar a América Latina en un eje izquierda-derecha porque tenemos una particularidad que es el surgimiento de partidos y de actores políticos y de coaliciones nacional populares. Entonces la tendencia nacional popular tiende a englobar posturas de izquierda y derecha y rompe un poco esa división tradicional a la que estamos muy acostumbrados cuando analizamos Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces eso dificulta la clasificación. En términos de la propuesta programática, de la propuesta discursiva, el Frente de Todos está ubicado sí en la centroizquierda porque del otro lado hay una coalición que es Juntos por el Cambio, que se ha posicionado en la centroderecha en los últimos años. Ahora, si uno va a ver el presupuesto de este año o la política fiscal del Ministerio de Economía, el presupuesto presentado por el ministro Martín Guzmán es más parecido a los presupuestos presentados por Juntos por el Cambio cuando gobernó que al presupuesto de Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en el Frente para la Victoria. De hecho, los indicadores, que no circuló tanto, hay más noticias sobre el control de precios que el déficit cero al que llegó el gobierno la semana pasada. Eso no se discutió tanto, pero digo, llegó finalmente a lograr un déficit cero y parte de las políticas económicas están yendo en una dirección a controlar un poco la dificultad macroeconómica que estamos viviendo y que impacta directamente en la microeconomía. Ahora bien, dicho eso, no sé si me pondría a hablar de que América Latina está teniendo un giro a la izquierda como tuvo en su momento en el 2000, a partir del 2001, del 2000, ¿no? Lo que sería ese giro, esa América Latina rosa, ese giro hacia la izquierda, en donde coincidieron muchos gobiernos de centroizquierda. Creo que ese giro fue único porque fue consecuencia de la alternancia política que tuvo la región después de una década 90, en donde la mayoría de la región estaba volcada hacia la derecha, la centro derecha, al consenso de Washington. Agotado el consenso de Washington, agotado las políticas neoliberales, con esquemas inflacionarios que empezaban a crecer, agotados esos proyectos políticos, la ciudadanía planteó alternancia, y la alternancia a un gobierno de centro derecha es la izquierda, y coincidió justo de que los gobiernos de la región venían en la década 90 con colores desde la centro derecha. Entonces eso facilitó o hizo pensar o ayudó al giro a la izquierda. Hay un artículo de María Victoria Murillo, Virginia Oliveras y otro colega que plantean esta cuestión, ¿no? De que el giro a la izquierda fue una alternancia producto del agotamiento de un modelo económico, sobre todo de las consecuencias de la inflación. Ahora bien, en América Latina ahora estarías teniendo problemas estructurales, problemas económicos, agotamiento de ciertos modelos, y eso podría llevar hacia un giro, pero va a depender de quién esté gobernando en cada país. Hubo un giro en Ecuador, pero no hubo un giro hacia la izquierda, hubo un giro hacia la derecha. Colombia tiene elecciones el año que viene y se espera posiblemente un giro a la izquierda, producto de que viene gobernando la derecha desde entonces. Chile está gobernando la derecha ahora y hay dudas sobre si puede llegar a Kast, que está más volcada a la derecha todavía lo que está el gobierno, o Boric, que está a la izquierda. Podríamos plantear al presidente Castillo ha girado para la izquierda. Hay que ver qué pasa en Brasil. Uruguay fue para el otro lado. Entonces, no pareciera haber tanta homogeneidad en ese sentido. Sí, lo que parece haber, y acá creo que es lo que está pasando en América Latina, la pandemia acrecentó los problemas estructurales que tiene la región, los problemas económicos, marcó muchas desigualdades mucho más fuertes, y eso agotó a ciclos políticos que vienen de hace tiempo o ciclos políticos que acaban de comenzar. Entonces, por ahí estamos en un escenario en donde hay gobiernos que ganaron el proceso 2019 y 2020, proceso electoral, y solo está en un mandato y después vuelve a girar hacia otro lado. Pero para eso faltan todavía 2 o 3 años para ver para dónde va la región. Vamos a ir siguiendo entonces todo este proceso. Muchas gracias, Facundo Cruz, politólogo, consultor